recordando la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar una alabanza, pero primero vamos a orar por este servicio. Padre nuestro, gracias te doy por este día, por todo lo que tú nos das, Padre, porque eres un Padre bueno que mandó a su Hijo para que se sacrificara en esa cruz, Padre. Gracias te damos porque nos permites recordar ese sacrificio una vez más, Padre. Gracias te damos por todo, Padre, aunque hay mucha incertidumbre y mucha tristeza, enojo, Padre, pero tú siempre estás ahí, eres permanente y siempre estás. Gracias, Padre, en el amor de Cristo Jesús. Amén. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la Señor, te doy gracias por este día, Señor. Te doy gracias, Señor, porque a mi familia y a mí, Señor, nos has mantenido con salud, Señor, y te pido, Señor, que también los hermanos que estén viendo, Señor, que los mantengas con salud y que los cuides
cuando salgan o vean a otras personas, que estés con ellos en todo tiempo y que puedan mantener una distancia, que se puedan mantener todas a salvo, Señor. Te pido, Señor, que cuides a las personas, Señor, que están enfermas en este momento y a los hospitales que no tienen suficientes camas para los que están enfermos. Te pido, Señor, que cuides a los doctores, Señor, que están arriesgándose para salvar a otros con el coronavirus, Señor. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos todos. Estamos recordando la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Yo sé que en medio de tantas preocupaciones, de tantas incertidumbres que hay en este momento, de pronto puede pasar que no nos acordamos de esta gran historia de amor. Entonces yo los animo a poner a un lado en este momento sus preocupaciones, sus afanes, todo aquello que puede estorbar, que dedique este tiempo para escuchar la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios tiene el poder de transformar la mente y el corazón. Entonces yo los animo a que usted, que ha tomado este tiempo para juntos compartir la palabra, deje a un lado todo lo demás y escuchemos, porque sabemos que la palabra siempre va con un objetivo, con una meta, y no regresa vacía. Quiere decir que para cada uno de nosotros la lectura de hoy tiene un mensaje. Así que primero les doy la bienvenida y hoy voy a hablarles de una historia de amor. Y es que eso es no solamente la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, pero también desde su nacimiento fue una historia de amor. En sí toda la vida de nuestro Señor Jesús es una historia de amor. Entonces esta historia de amor que vamos a compartir el día de hoy es la narración de los eventos que sucedieron en un viernes como hoy, dejando a un lado los ajustes que los estudiosos den en meses, tiempos. ¿Eso qué importa? Lo importante es entender el mensaje de un día como hoy. Entonces quiero que mantengan en su mente, porque vamos a ver 4 puntos, que todo esto es una historia de amor que cierra. Claro, nosotros ya sabemos la historia, y la historia el domingo, cuando las personas sus discípulos fueron a ver y se encuentran con la historia vacía, esa historia ya la sabemos, pero en este momento la gente no lo sabía. Así que vamos a ver qué es lo que está pasando y vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Si usted tiene una Biblia ahí junto a usted, está bien, la puede abrir. Vamos a verla en Marcos capítulo 15, del 1 al 15. Vamos a basar nuestro mensaje el día de hoy de Marcos capítulo 15, versículos del 1 al 15. Y si usted no tiene su Biblia a la mano, lo tenemos aquí enfrente y le voy a pedir que me acompañe y en reverencia a la palabra de Dios, si usted puede, se ponga de pie y vamos a leerlo juntos. ¿Está bien? Y dice la palabra así: tan pronto como amaneció, los jefes de los sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley y el consejo en pleno llegaron a una decisión. Ataron a Jesús, se lo llevaron y se le entregaron a Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Tú mismo lo dices, respondió. Los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. ¿No vas a contestar?, le preguntó de nuevo Pilato. Mira de cuántas cosas te están acusando. Pero Jesús
ni aún con eso contestó nada. De modo que Pilato se quedó asombrado. Ahora bien, durante la fiesta él acostumbraba soltarles un preso al que la gente lo pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidios en una insurrección. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte: crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, porque en medio de la crisis es precisamente, Señor, donde tú te manifiestas, donde tú nos recuerdas que estás con nosotros. Y en esta noche, Padre, recordando la noche de tu aprehensión, tu crucifixión y tu muerte, estamos hoy, Señor. Claro que nosotros ya sabemos la historia, pero hoy vamos a recordar ese sacrificio que hiciste por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sin eso no tuviéramos la fe, la esperanza, el amor y el gozo, las 4 cosas que trae cuando tú llegas a vivir a nuestros corazones. Bendice, Padre, tu palabra. Te pido que seas tú quien hable, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar. Aquí vemos claramente esa historia que se está desarrollando. Llega nuestro Señor Jesús, acuérdense que lo aprenden en el jardín de Getsemaní, se lo traen, era de noche, por ley estaba prohibido ejecutar juicios de noche, pero violan todas las leyes. Lo que pasa es de que el viernes al otro día, que había una celebración especial, no se podía hacer ya ningún movimiento de esos. Entonces tenían que hacerlo, y tenían que hacerlo pronto. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, ¿qué es lo que la gente oía de él? ¿Cómo es que, qué es lo que está pasando? Porque acuérdense que una semana antes lo reciben cuando llega montado en un asno, y ahí lo reciben y le dicen: Hosana, Hosana, gloria en las alturas, y lo reciben como a un rey victorioso, como alguien que viene a liberarlos. Así lo están recibiendo. Y ahora esa misma gente, ¿qué pasó en una semana? Pero ahora se encuentran en una situación donde ya no es ese maestro que lo seguían, ya no es ese gran hombre que lo escuchaban, porque la gente decía que él era diferente, que él hacía cosas diferentes. Entonces, en este momento, en esa noche, ese jueves en la noche, está pasando algo diferente. Ya no lo ven como aquel que les daba de comer, ya no lo ven como aquel que multiplicó los panes, multiplicó los peces, que siempre les daba palabras de ánimo. La misma gente, miren lo que decía de él. Dice: entraron a Capernaum, y tan pronto como llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Fíjense lo que la gente decía de él. La gente se asombraba de su enseñanza, porque le impartía como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley, refiriéndose a los fariseos. Él explicaba, enseñaba de una forma fácil de entender. Él usaba mucho las parábolas. Él podía usar desde un pescado, una moneda, un campo de siembra. Él enseñaba con cosas que la gente se identificaba. Era fácil a él escucharlo y entender lo que él estaba diciendo. La gente decía que se asombraba de cómo él enseñaba.
Era su gran característica de nuestro Señor Jesús, que Él era un buen maestro. Dice que se asombraban de él. No solamente nos da aquí una idea de cómo lo veían la gente, pero aquí hay otra. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Qué es lo que está pasando ahí, hermanos? Primero, en la anterior escritura, dice que la gente se maravillaba de su enseñanza. Segunda, en un momento lo llegaron a comparar con los profetas o Elías, que se sabe la historia de Elías, que el Señor se lo llevó y decía Elías o los profetas, o quién es él, pero tenían en alto estima de quién era él. Pero aquí de pronto las cosas empiezan a cambiar. En el mismo Marcos, un capítulo antes, en el capítulo 14, porque ahorita estamos en el capítulo 15, del 1 al 15, este es capítulo 14 de Marcos, dice, pero Jesús se quedó callado y no contestó nada. Y le pregunta, ¿eres el Cristo, el hijo del bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. ¿Y qué contestó Jesús? Si yo soy, dijo Jesús. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo de las nubes en el cielo. ¿Para qué necesitamos más testigos? Dijo el sumo sacerdote y se rasgó las vestiduras. Acuérdense que los cargos que le pusieron, uno de ellos fue precisamente la blasfemia, el querer él hacerse pasar como Dios mismo. Entonces, aquí ya las cosas están cambiando. Una de las preguntas es que le hizo Pilato, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Y qué le contestó Jesús? Lo vimos al principio. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Esas cosas, hermanos, están desarrollándose en este momento allí en el templo, en el palacio, ahí con Pilatos. Está pasando cosas frente a la gente. Y Jesús, Él permanece tranquilo, sereno. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible que en medio de tanto sufrimiento, tanta traición, Él pudiera mantener esa tranquilidad? Y aquí es donde vemos que hay una historia de amor atrás de todos estos eventos. Porque en realidad, si no fuera por amor, esto no hubiera pasado. Solamente fue por amor a usted y a mí. Usted y yo, que no somos de ese pueblo escogido, de ese pueblo judío escogido, que amó tanto el Señor, donde todo el Antiguo Testamento es una historia donde lo cuida a su pueblo, le advierte de cosas, se rebelaba el pueblo y Dios Todopoderoso siempre estaba ahí para perdonarlos. Decían que querían un rey como otras naciones, y aun cuando ellos teniendo al Rey de Reyes, ellos decían, bueno, ok, tengan a su rey. Hizo todo con su pueblo, hasta que se dio cuenta que era necesario venir en persona, convivir entre nosotros, para que conociéramos cómo es Dios. Entonces aquí surgen 4 preguntas con todo esto que está pasando. Primera, ¿por qué Pilato reacciona con asombro ante el silencio de Jesús? ¿Por qué reacciona con asombro? Y aquí dice en Marcos 15:5, pero Jesús ni aún con eso contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Déjenme decirles que desde la noche del jueves, que empezaron los juicios, compraron testigos, dice la palabra, le levantaron falsos. Todo eso se hizo porque tenía que pasar rápido para que al otro día, que era el viernes, no tuviera que haber ningún juicio. Entonces todo esto pasa antes de que se diera el veredicto. Aquí dice que él no contestó nada y Pilato se queda asombrado. La gente estaba murmurando. La misma gente que había estado con él caminando, la misma gente que lo había invitado,
estaba buscándolo siempre porque él tenía algo diferente, ahora esa misma gente estaba murmurando. Y allí es, hermanos, donde entra el asombro de Pilato. Y es la primera pregunta: ¿por qué él no dijo nada? Y yo no sé, hermanos, pero amigos que nos escuchan, pero yo creo que pasa exactamente lo mismo el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros usamos su nombre en vano? Por cualquier cosa decimos, sí, primero Dios, oh, por Dios. ¿Y cuántas veces estamos poniendo su nombre en vano y Él no dice nada? Dice la palabra que por su misericordia no hemos sido consumidos. Y es la verdad. ¿Cuántas veces nosotros hemos faltado al nombre de Dios? Aún en la crisis, muchos ni siquiera aún en la crisis se acuerdan de Él. No dedicamos un tiempo para Él y Él sigue sin decir nada. En ese tiempo, Él podía haber mandado a traer sus ángeles y liberarlo de ahí de todo. No dijo nada. No solamente cuando la gente estaba murmurando de Él, no solamente cuando la gente estaba ya, más adelante vamos a ver que en algún momento empiezan a pedir a Barrabás en lugar de Él, y ¿qué hago con Él? Crucifícalo. Que era la peor muerte en ese momento, la muerte de cruz. Era la peor muerte que pudiera haber. No solamente con la gente, pero cuando, hermanos, dice que el Sanedrín, los que conocían de la palabra, eran los mismos que estaban diciendo, queriéndolo mandar a morir a él. Los que conocían de la palabra, los que habían leído de Jeremías, de Isaías, de los profetas, donde avisaban ya que iban a ser alguien en Belén y que era Dios mismo que iba a venir a rescatar a su pueblo. Pero como había un conflicto ahí, los líderes religiosos utilizaban la palabra, pero para su conveniencia. Utilizaban la palabra como arma y no como un consuelo para muchos que sufren. Entonces, ellos son los primeros en que lo están juzgando. Dos de ellos estaban ahí que después juegan un papel muy importante en el final de la vida de nuestro Señor Jesús, que es José de Arimatea y Nicodemo, dos miembros del Sanedrín. El Sanedrín, que es el que estaba ahí para enjuiciarlo. Dos había que después juegan un papel muy importante en la muerte de nuestro Señor Jesús, en su sepultura. Pero cuando esto está pasando, fíjense los cargos que vienen. Así que la asamblea en pleno se levantó y lo llevaron a Pilato. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Fíjense lo que le dicen. Hemos descubierto a este hombre agitando a nuestra nación. Se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que él es el Cristo, un rey. Con esto se lo llevan a Pilatos y allí es donde con todas estas acusaciones él se queda asombrado porque no dice nada. Los cargos que le dan, ustedes lo ven aquí, es traición, evasión de impuestos y rebelión. Son los cargos. Cuando nuestro Señor Jesús hablaba de la moneda, le decían, ¿está bien pagarle los impuestos al César o está mal? ¿Qué hacemos? Querían agarrarlo poniéndole una trampa a los fariseos. Y él dijo, enséñame una moneda. Dice, ¿a quién ves ahí? Dice, al César. Dice, pues dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque sabemos que Dios no quiere nuestras riquezas. Dios quiere nuestro corazón. Pero ellos no entendían ese mensaje. Ellos pensaban que no querían que se pagaran los impuestos. Cuando dice, dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Aquí, en Lucas 23, del 1 al 2, se ve
los cargos que le van a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí, hermanos? Nosotros sabemos la razón. Si Jesús se hubiera salvado ahí mismo y Él no hubiera ido a la cruz, déjeme decirle que usted y yo no nos hubiéramos salvado. Era necesario que Él fuera a la cruz, porque era la forma en que el Cordero tenía que ser sacrificado para el perdón de los pecados del mundo. Es que vean esa historia de amor, hermanos. Si Él ahí, por su dolor, por todo lo que le estaban haciendo sentir, acuérdense de las cualidades de nuestro Señor Jesús, que Él fue 100% Dios y 100% hombre. O sea, así como le estaban señalando y acusando y gritando, Él sentía como usted y yo sentimos. Pero también era Dios. Él podía haber hecho todo lo que Él quisiera. Hacer que eso desapareciera, se destruyera y Él salir caminando si Él hubiera querido. Pero no lo hizo. Por amor. Porque si Él se salvaba de no ir a la cruz, usted y yo no nos salvamos. Pero gracias a que Él fue a la cruz, usted y yo, que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, ahora tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque antes de eso éramos criaturas de Dios. Pero cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como único Señor y Salvador, tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y por lo tanto, cuando él más adelante en el Evangelio de Juan, donde dice, yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, para que donde yo esté, también vosotros estén. Si no hubiera sido así, yo ya se los hubiera dicho, dice. Wow, hermanos, Él tenía que llegar a lo último, aún le doliera. Ahorita vamos a ver cuántos latigazos le dieron, cómo estuvo todo eso, y Él soportó, hermanos. Sabía que tenía que llegar a la cruz por amor a usted y a mí. Entonces, pero nosotros sabemos que la razón no podría haber salvado a sí mismo y a nosotros también. Juan 3:16, que dice, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí entramos usted y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Él, y aún en tiempos de crisis no nos perdemos y tenemos vida eterna. El peor escenario que pudiera pasar aquí, sabemos que solamente estamos de paso. Nuestro hogar está en los cielos, donde está nuestro Padre Celestial. Y dice, sí sabemos que la razón fue que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahí es otra parte de esta historia de amor, hermanos. Porque dijera usted que no hemos hecho nada, que no hemos quebrado un plato, que bueno, el que peca es el otro, pero yo no. Fulana peca más que yo no. Fulano peca más que yo no. ¿Verdad que muchas veces estamos así? Pero no. Acuérdense que pecado es pecado. No hay pecado chico ni pecado grande. Pecado es todo aquello que atenta con lo que nuestro Señor quiere de nosotros, lo que va en contra de sus mandamientos. Entonces, en este momento, Él tiene que soportar todo eso, y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. La primera pregunta, por eso se queda asombrado Pilato. Si a ustedes le hubieran estado levantando eso, ¿hubiera seguido? No me conteste. Pero hay veces no aguantamos cualquier otra prueba para mostrar amor. Imagínense una prueba de estas. Seguramente que muchos de nosotros ahí nos hubiéramos regresado. La segunda pregunta, ¿por qué la gente elige a Barrabás en lugar de Jesús? ¿Nunca se han puesto a preguntar? ¿Por qué la gente elige a Barrabás en lugar de Jesús? Ahí en mismo Marcos capítulo 15 dice, pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos?, le preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. Ok.
vamos a ver aquí algo muy importante. Vamos a ver el contraste que hay entre esas dos personas. Barrabás, él es un insurrecto y un asesino. Utiliza la fuerza y la violencia para manipular a la gente. En contraste con Jesús, es el Hijo del Padre y usa el amor y la misericordia para cambiar a la gente. Barrabás, insurrecto y asesino. Jesús, el Hijo de Dios. Barrabás utiliza la fuerza y la violencia para manipular a la gente. Jesús usa el amor y la misericordia para cambiar a la gente. ¿Por qué eligen a Barrabás y no a Jesús? Déjenme decirles, el domingo anterior, que lo conocemos como Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, cuando lo reciben pensando en que Él los va a liberar de la opresión del Imperio Romano. Lo esperaban siempre llegar como a David, en un caballo, tal vez un caballo blanco, un hombre fuerte, con armas, con espada, con, yo no sé cómo se vestían en ese tiempo, pero no, llega en un asno, llega hablando de amor. ¿Saben qué pasó? Mucha gente se decepcionó de él, porque no era lo que ellos esperaban de él. Mucha gente, cuando conoce en realidad a Jesús, no llenó sus expectativas. Y entonces dice, no, ¿así para qué? Y aquí viene otra vez. ¿Qué no es exactamente muchas veces lo que nos pasa el día de hoy? Le pedimos a Jesús algo, le pedimos a Dios algo, y el Señor en su sabiduría no nos contesta o nos dice que no. ¿Y qué hacemos? Dejamos de ir a la iglesia, dejamos de creer, porque Él no cumple mis expectativas. Hay mucha gente que ha dejado de leer la Biblia, que ha dejado de ir a la iglesia porque piensa que Dios no le escucha. Y como Dios no cumplió sus expectativas, mejor empiezo a buscar por otro lado. Y empiezo a buscar en los horóscopos, empiezo a buscar en las riquezas, en las posesiones, algo que me llene, porque la palabra de Dios y Dios no me llena. Y eso es un grande error. Pero lo mismo que pasó ahí, lo mismo puede pasar a muchas personas el día de hoy. Le pedimos al Señor, pasan 10 años y no contesta. No, ya no le pido, no me escucha. ¿Ya se olvidó de mí? No, mejor ya para qué. No, hermanos, Dios en su infinita sabiduría sabe cuándo contestarnos sí, cuándo contestarnos no, y cuándo nos dice espera. Pero si no entendemos eso, muchos se han decepcionado. Y muchos dicen, yo ya no creo en Dios. Y lo dicen abiertamente. Yo ya no voy a ir, ¿para qué? Porque lo mismo que a esta gente no le cumplió sus expectativas, de pronto nosotros hacemos lo mismo. Entonces tengamos cuidado, porque la palabra dice que de pronto pedimos, pero pedimos mal, para satisfacer nuestras propias necesidades. Tengamos cuidado con eso y aprendamos a aceptar las decisiones del Señor. En Isaías capítulo 55 del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Fíjense lo que dice nuestro Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Cuántas veces le hemos pedido algo al Señor y parece como que si Él no nos escucha? Como que si en lugar de una cosa nos dio otra y le queremos decir, oye, yo no te pedí esto, te pedí lo otro. Tengamos cuidado, porque los pensamientos de Él, querido amigo, hermano, los pensamientos de Él son mejores que los de nosotros. Hay una historia que la he contado muchas veces cuando un niño va con su mamá a la tienda, a la dulcería. Llega el niño y su mamá, niño chiquito, su mamá llega, y el dueño de la tienda le dice, niño, agarra dulces. Y él dice, no, gracias.
Dice, ¿no quieres dulces? Agarra lo que quieras, agárralo. No, gracias. Tercera vez, niño, agarra dulces. Y dice, no, gracias. Entonces lo que hace el señor de la dulcería, él agarra los dulces y dice, ten. Entonces el niño agarra los dulces y ya cuando van saliendo y van caminando a su casa, le dice a su mamá, oye, mijo, ¿por qué tú no agarraste los dulces? Y dice el niño, es que las manos del Señor son más grandes. Hay veces nosotros, hermanos, pedimos cosas y el Señor nos dice, espérame, yo te voy a dar, pero te voy a dar a mi medida. Pero el problema está en que a veces no nos gusta esperar. Y como decía la otra transparencia, no cumple nuestras expectativas. Pero confiemos en el Señor, que Él tiene mejores pensamientos, más grandes y más perfectos que los que nosotros tenemos. Viene la tercera pregunta. ¿Por qué Pilatos mandó azotar a Jesús antes de la crucifixión? Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó azotar. Esa frase es bien importante, obsérvenla. Y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se burlan de Jesús. Vean este versículo, si lo analizamos, dice mucho con lo que dice un poquito antes. Un poquito antes, hermanos, minutos antes, dice, ¿pero qué le encuentran a este hombre? Yo no le encuentro ningún problema. ¿Por qué lo quieren crucificar? Minutos después, azótenlo, crucifíquenlo. ¿Qué pasa en esos 10-15 minutos? ¿Qué es lo que pasa, hermano? Porque es el mismo evento, es la misma multitud, y unos minutos antes dice, yo no veo nada malo en este hombre. Se asombró de que no decía nada. Minutos después, crucifíquenlo, azótenlo. ¿Qué pasa? Primero, déjenme decirles que todo esto ya era una profecía. El profeta Isaías es uno de los que hablan, pero muchos hablan de nuestro Señor Jesús. Los mismos salmos hablan de estos momentos donde Él sufre, donde su rostro se transforma. Dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, fíjese, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Isaías es un autor, un profeta que habla, pero muchos hablan de estos momentos difíciles para nuestro Señor. No solamente se estaba cumpliendo una profecía, iba a pasar así. Pero ¿qué es lo que pasa con Pilatos? Cuando 15, 20 minutos, yo no sé cuántos minutos pasaron, pero antes dice, yo no encuentro nada raro con él, nada malo con él, y unos minutos después crucifíquenlo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Cuando Satanás se mete en la mente de uno, lo hace uno cambiar. Y puede pasar en cualquier momento. Por eso tengamos cuidado de no dejarnos influenciar por algo que sea malo. Porque él era un hombre, él era el procurador, gente preparada, gente capacitada para enfrentar este tipo de rebeliones. ¿Y qué es lo que pasa? Se deja influenciar, Satanás entra en su corazón y el mismo hombre que 15 minutos antes había estado diciendo yo no encuentro nada en él, unos minutos después, crucifíquenlo, azótenlo. Ese es un ejemplo claro. ¿Cuántas veces un coraje a uno lo lleva uno a pecar, hermano? Una tristeza, una envidia, un resentimiento. Cambia este corazón y Satanás aprovecha y se mete y somos otros hombres. Cuando nosotros cuidamos sobre todo nuestro corazón, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aquí lo que pasó con Pilatos es de que cambia su corazón. Satanás entra y del mismo
que primero no veo nada malo en él, crucifíquelo. Tengamos cuidado, que un coraje, una emoción, un resentimiento, una envidia, la codicia, la ira, todas esas cosas que hacen que nosotros reaccionemos como gente del mundo y no como seguidores de Cristo. Porque es cuando Satanás se mete y cambiamos la forma de pensar. Esto es lo que está pasando ahí. Y por último, la cuarta pregunta. ¿Por qué los soldados se burlan de Jesús con tanto odio y crueldad? ¿Por qué? Dice la palabra, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Lo llevan al palacio y ponen toda la tropa alrededor de él. Ahorita vamos a ver cuántos eran una tropa. Pusieron a la tropa alrededor de él, le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él se burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza, y después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa nueva y se lo llevaron para crucificar. Esto que está pasando acá no fue nada sencillo. Y la historia de amor continúa con la primera pregunta y continúa aquí. Una compañía entera de soldados eran 600. La palabra dice, se entiende que estaba la compañía entera. ¿Cuántos latigazos le dieron? No sabemos. Pero eran 600, una compañía entera. ¿Cuántos llevaban su látigo? ¿Cuántos burlándose le daban? Otra vez, él sabía que tenía que aguantar hasta llegar a la cruz para que se cumpliera que usted y yo pudiéramos entrar al cielo, hermano. Tenía que aguantar eso. El látigo, cada punta tenía una pieza de metal o hueso. Esa pieza que al azotar, jalaba y lastimaba la piel. Ustedes lo ven cómo lo tenían así. Esa posición permitía tener una espalda tensa, de tal manera que el golpe se asestara mejor. Eso es lo que está pasando ahí. La pregunta, ¿por qué tanta saña? ¿Por qué tanta burla? ¿Por qué? Estoy seguro que muchos de esos soldados ni siquiera lo conocían, pero se estaban burlando de él. ¿Y saben qué, hermano? Es muy probable que el pueblo judío tuviera cansado a las autoridades romanas. Y de pronto ahí tenían a su rey, al que decía que era su líder. Y con ellos descargaron todo su coraje. Con ellos descargaron todo ese sentir que tenían contra el pueblo judío. Y ¿saben qué? Lo mismo sigue pasando al día de hoy. La palabra dice que Él vino a dividir los hogares. ¿Cuántos hay padres que no se hablan con sus hijos a causa del Evangelio? ¿Cuántos hermanos no se hablan a causa del Evangelio? ¿Y saben qué? Hay muchas veces tanto problema en el mundo que descargan su coraje con Él y con nosotros. De pronto las cosas no les han salido bien y su corazón está lleno de amargura y nos ven mal a nosotros. Y ven mal a nuestro rey. Oh, ¿tú qué crees? ¿Tú que estás haciendo eso? ¿Tú que te están lavando la mente? ¿Tú que no eras así y ahora mira cómo eres? Se burlan de nuestro rey, se burlan de nosotros. Lo mismo está pasando ahí. Descargan con él todo ese sentir seguramente que tenían contra el pueblo judío. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Y ahí descargaron todo su coraje. Ahí descargaron todo. Y él sabía que tenía que aguantar. Tenía que aguantar todo eso. Los látigos, lo que le señalaban que no era cierto. Todo. Y no era eso. Todavía faltaba el camino al Calvario.
es importante indicar que la Biblia jamás habla del Calvario. El monte donde Cristo fue crucificado se llamaba Monte de la Calavera o Gólgota. La palabra Calvario se introdujo siglos después y se enquistó en nuestro lenguaje evangélico, gracias al dogma romanista del Vía Crucis. La cruz pesaba aproximadamente 50 kilos y la cargó aproximadamente 600 metros. La historia de amor, soportando los gritos, la traición, los cargos, las escupidas, los latigazos, pero sabía que todavía no terminaba y empieza su caminar a la cruz. Y hoy recordamos eso. Ese caminar hacia el monte Calvario, monte Gólgota, esa corona de espinas que le ponen, esos clavos. En algún momento dijo: Señor, ¿por qué me has desamparado? En su humanidad Jesús estaba sufriendo, pero él sabía que tenía que terminar la obra. Y él murió por amor a nosotros. Es una historia de amor. Esta corona es una réplica de lo que, como se cree que fueron ahí. Fue un regalo de unos hermanos de una iglesia de Torrance. Algo así. La peor burla. Tú eres el rey de los judíos. Nuestro Señor, caminando, sabía que tenía que llegar allá. Sabía que dice que le quitaron sus ropas, se las rifaron. Tenía sed. No sé si tenía hambre también, estaba cansado, su cuerpo molido. Y en vez de agua le dan vinagre. Y a la hora tercera expiró. No sin antes decir: consumado es. Pero no consumado de que él acababa, consumado de que él había terminado su obra a la que vino a esta tierra. Lo tuvimos aquí entre nosotros, habitó, caminó entre nosotros. La gente comió pescado con él, la gente comió pan con él, con Dios mismo hecho hombre. Estamos en el año 2020 y muchos ya no se acuerdan de él. Las iglesias están quedando vacías. Yo lo animo a usted. Si nunca le ha entregado su corazón a Jesús, que el día de hoy se lo entregue y lo acepte como su único Señor y Salvador. Y dice que todos aquellos que lo recibieron se les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso entre los creyentes nos llamamos hermanos, porque somos hijos de Dios. Y es tan fácil que usted le puede decir: Señor, a partir de hoy yo te acepto en mi corazón. Sálvame, rescátame, perdóname de mis pecados. Yo quiero tener una relación personal contigo. Si usted hizo esa oración, busque una iglesia. Tal vez ahorita no son los momentos para ir físicamente, pero cuando llegue el momento, búsquelo. Una cosa va a pasar: su vida va a cambiar de una forma completa y va a tener en su corazón amor, gozo, paz y esperanza. 4 cosas que se obtienen cuando Él viene a habitar en nuestro corazón. Yo los invito a que nos reunamos nuevamente el domingo. Por esta forma va a ser igualmente, porque la historia cambia. Ahorita muchos apóstoles se fueron tristes. Mucha gente que quedó llorando se había muerto
el que habían confiado en Él. Pero la otra parte de la historia platicaremos el domingo. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por ese regalo de la salvación. Gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo a morir por Nicolás, por Azucena, por Miriam, por Marta, por Nicole. Y ponga usted su nombre si usted ya ha sido salvado porque usted lo aceptó como Señor y Salvador. Y si usted no, usted también puede poner su nombre y acéptelo el día de hoy para que su vida cambie. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga.